Un millonario pensó que se casaba, en un matrimonio arreglado, con una mujer fea, pero lo que ocurrió lo dejó en shock. Hola a todos, antes de comenzar la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así no se perderán ninguno de nuestros nuevos videos. Es rápido, gratis y la mejor manera de apoyarnos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Desde donde nos están viendo, escriban su ciudad o su país en los comentarios. Muchas gracias. Ahora, regresemos a nuestro protagonista. En una mañana gris de otoño, en Nueva York, una limusina negra se detuvo frente a una catedral imponente. De ella bajó Ethan Lancaster, heredero de uno de los imperios inmobiliarios más poderosos del país. Su smoking era impecable, su expresión, fría, toda su presencia irradiaba autoridad, y también indiferencia. Era su día de bodas, pero en su corazón no había alegría, solo resentimiento. Ethan no había elegido casarse, era un arreglo de su padre, un trato para sellar la unión con otra familia adinerada. Para él no era una boda, sino una adquisición empresarial hostil, y los rumores lo hacían aún peor. De su futura esposa decían que era sencilla, sin atractivo, indigna de estar al lado de un hombre de su nivel. La mujer fea, la llamaban. Ethan aceptó su destino con los dientes apretados, convenciéndose de que aquello no era más que un contrato en papel. Dentro de la catedral, los invitados brillaban con trajes y vestidos deslumbrantes. El aire estaba cargado de murmullos. Todos esperaban ver, por fin, a la misteriosa novia del soltero más codiciado de la ciudad, y en sus voces había burla, como si aguardaran un espectáculo. Entonces comenzó la música. Las grandes puertas se abrieron y apareció la novia, su rostro oculto bajo un delicado velo. El vestido era modesto, lejos de los lujos que otras herederas solían presumir. Avanzaba con pasos firmes, hombros rectos, pero un silencio que gritaba más fuerte que las campanas. El público se inclinó hacia adelante, susurrando comentarios crueles que flotaban como veneno en el aire. La mandíbula de Ethan se endureció. No era una celebración, era una jaula. No la miró con afecto, sino con resignación. Pensaba, este matrimonio es una farsa, yo mantendré mi distancia, ella vivirá su vida y yo la mía, no le debo nada, salvo mi firma en un contrato. Pero mientras sus ojos estaban nublados por el prejuicio, la mujer bajo el velo apretaba las manos alrededor de un pequeño cuaderno escondido en su ramo. Se repetía en silencio: mantén tu dignidad, no dejes que te rompan hoy. Y así, bajo los arcos dorados de la catedral, se selló una unión no nacida del amor, sino de la obligación. Pero el destino tenía escrita otra historia. Ethan Lancaster estaba a punto de descubrir que nada era lo que parecía. La boda terminó, pero los rumores no callaron. Cuando Ethan y su nueva esposa, Isabella, salieron de la catedral, la multitud afuera fue tan cruel como los invitados dentro. Los reporteros empujaban las cintas de terciopelo, sus flashes eran implacables, hambrientos de escándalo. ¿De verdad esta es la mujer que atrapó al heredero Lancaster?, gritó alguien. Miren su vestido, parece una plebeya intentando disfrazarse de princesa, se burló otro. Ethan los ignoró, solo guió a Isabella hacia la limusina, sin sonreír, sin mirarla. Para él seguía siendo una desconocida, una pieza forzada en su vida por la firma de dos familias. Dentro del coche reinaba el silencio. Isabella mantenía la mirada en sus manos entrelazadas. Debajo del tejido escondía su cuaderno de dibujos. Podía escuchar su propio corazón, más fuerte que el ruido de la ciudad al pasar. Ethan la miró una vez, pero enseguida volvió el rostro hacia la ventana, con la mandíbula rígida. En la mansión Lancaster, extendida sobre acres de jardines perfectos, los esperaba la recepción. Candelabros brillaban sobre mesas doradas, el aire olía a rosas y a vino caro. Los invitados, con joyas y sedas, cuchicheaban cuando Isabella entró del brazo de Ethan. Sus miradas cortaban como cuchillos. Pobre Ethan, murmuró una mujer tras su máscara de diamantes, atrapado con una esposa así, seguro que su padre lo obligó. Como a ella nunca pertenecerá aquí, agregó otra. Isabella escuchó cada palabra, pero caminó con la cabeza erguida, negándose a doblarse bajo el peso del desprecio. Ethan, en cambio, permaneció de piedra. No la defendió, no fue su escudo. Durante la cena, él se excusó para hablar con socios de negocios. La dejó sola en la mesa. Un grupo de mujeres se acercó. Su perfume era dulce, pero sus palabras, veneno. Tu vestido es tan simple, dijo una con ojos brillantes de burla. Lo pediste prestado de una tienda de segunda mano, rió otra. Eres muy afortunada.
Hombres como Isen no suelen casarse con mujeres que se ven como tú. Las carcajadas dolieron, pero los labios de Isabella se curvaron en una sonrisa tranquila, y respondió con suavidad. A veces la suerte no está en lo que otros ven, sino en lo que no alcanzan a ver. Sus palabras la silenciaron un instante, aunque pronto retomaron las burlas al darse la vuelta. Desde el otro extremo del salón, Isen notó la escena, pero eligió no intervenir. Para él, era más fácil dejarla librar sus propias batallas. Al fin y al cabo, no era un matrimonio por amor, sino por obligación. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y las luces se apagaron, Isabella salió al balcón que daba al jardín, abrió su cuaderno de bocetos, dejando que el aire fresco de la noche acariciara su velo. En la primera página había dibujado las puertas de la catedral, altas y pesadas, pero con una grieta de luz atravesándolas, y en voz baja se dijo a sí misma: mantén tu dignidad, no importa lo que digan, mantén tu dignidad. Dentro de la mansión, Isen la observaba a través de las puertas de cristal por primera vez en todo el día. Su mirada se suavizó, pero se giró rápido. Antes de que ella pudiera notarlo, se dijo a sí mismo que no significaba nada. Seguía siendo la mujer con la que lo habían obligado a casarse, sin embargo, en lo profundo, una pregunta despertaba en su interior. ¿Por qué su fuerza silenciosa lo inquietaba tanto? Los días se volvieron semanas, y la mansión Lancaster se hacía más fría con cada amanecer. De puertas afuera, Isen e Isabella parecían la pareja perfecta. Aparecían juntos en cenas de gala, actos benéficos y reuniones de negocios, pero bajo esa superficie pulida, sus vidas eran como dos líneas paralelas. Caminaban cerca, sin tocarse jamás. Por las mañanas, Isabella solía sentarse sola a la mesa. La cubertería brillaba, pero los platos quedaban intactos. Isen bajaba ya vestido de traje, el teléfono pegado al oído. Negocios. Antes de que el día comenzara, le hacía un gesto de cabeza, cortés pero distante. Buenos días, decía ella en voz baja. Mañana, respondía él, sin mirarla, su voz plana, sus ojos en otra parte. De noche, Isen se encerraba en el despacho hasta tarde. Isabella vagaba en silencio por los pasillos interminables. Pasaba horas en una pequeña biblioteca escondida en un rincón de la casa. Allí llenaba su cuaderno de dibujos. Dibujos de los lugares que soñaba conocer: un mercado lleno de risas, un café junto al río, un hogar cálido, no grandioso. Una tarde, dejó una bandeja de comida en la puerta del estudio. Golpeó suavemente. ¿No has comido nada en todo el día?, dijo. No hubo respuesta, solo el ruido de papeles y su voz baja al teléfono. Ella se fue con el corazón pesado. Horas después, la bandeja seguía intacta, a pesar de su frialdad. Isen no podía ignorarla del todo. A veces, al pasar por la biblioteca, la veía inclinada sobre su cuaderno, la lámpara iluminando su rostro. Nunca se quedaba lo suficiente para que lo notara, pero algo en esa calma obstinada le removía por dentro. En los eventos sociales, Isabella seguía siendo blanco de susurros. Una noche, durante un banquete de caridad, un magnate se inclinó hacia Isen y dijo: «¡Qué vergüenza, Lancaster! Un hombre como usted cargando con una esposa tan aburrida». Isen no respondió, solo bebió de su copa, el rostro impenetrable. Isabella escuchó, pero no se inmutó. Se excusó con elegancia, dejando tras de sí un silencio incómodo que pesó más que cualquier defensa. En la mansión, su fuerza empezó a mostrarse en pequeños gestos. Hablaba con amabilidad al personal, recordaba sus nombres, escuchaba sus historias, ayudó al jardinero a plantar rosas junto a la fuente. Sus manos se mancharon de tierra, pero su sonrisa era tranquila. La casa, antes fría y sin vida, empezó a llenarse de un calor leve donde ella pasaba. Pero para Isen, las murallas seguían firmes. En su mente, aquello seguía siendo un contrato, una unión entre familias, nada más. Sin embargo, en las noches, al quedarse solo en el balcón mirando el horizonte de la ciudad, no podía apartar de su mente los ojos serenos de Isabella. Esa resistencia callada. Ella debía ser invisible para él, debía ser insignificante, y sin embargo, pieza a pieza, estaba derrumbando la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. La rutina helada de su matrimonio se rompió una tarde lluviosa. El cielo sobre Manhattan rugió con truenos. La tormenta convirtió las calles en ríos de plata. Isen se retrasó en la oficina. Isabella lo esperaba sola en la mansión. Las horas pasaron, y la preocupación la fue carcomiendo. Cuando escuchó los frenos del coche en la entrada, corrió afuera con un paraguas en la mano. Isen salió del auto empapado, el traje arruinado, el cabello chorreando agua. Parecía exhausto, con la mirada hundida por reuniones interminables. Sin decir nada,
Isabella levantó el paraguas sobre su cabeza. Así te vas a resfriar, dijo suavemente. Por un momento, Isen la miró. En su voz había una preocupación tranquila y genuina, algo a lo que no estaba acostumbrado. Casi quiso darle las gracias, pero sus muros lo obligaron a apartar la vista. Estoy bien, murmuró, entrando sin mirarla. Más tarde, al volver al estudio, encontró una taza de té caliente sobre el escritorio, frunció el ceño. Sabía que ella la había dejado allí. Dudó un instante. Luego la tomó y bebió un sorbo. Era la primera vez en semanas que sentía su cuerpo relajarse, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Días después, otro momento quebró la distancia. La familia Lancaster ofreció un almuerzo con socios internacionales. Isabella fue invitada. Aunque Isen no confiaba en que resistiera la presión, esperaba que se quebrara, que lo avergonzara, pero en medio de la reunión, Isabella lo sorprendió. Uno de los invitados hizo un comentario cruel sobre su apariencia. Ella no reaccionó con ira, sino con calma e inteligencia. Condujo la conversación hacia el arte y la arquitectura, su voz firme, su conocimiento preciso. Los socios escucharon, intrigados. Isen, sentado a su lado, ocultaba su sorpresa. Al volver al coche, por primera vez se le habló. ¿Dónde aprendiste todo eso? Isabella lo miró de frente, sus ojos firmes. Leo, escucho o observo. Que me desprecien no significa que no tenga nada que decir. Sus palabras permanecieron en la mente de Isen mucho después de que el coche se alejara del lugar. Esa noche, al pasar frente a la biblioteca, vio su cuaderno de dibujo sobre el escritorio. Debería haberse alejado, pero algo lo atrajo hacia ella. Las páginas estaban llenas de dibujos delicados, horizontes de la ciudad, jardines, retratos de rostros llenos de vida. Al final, encontró un dibujo de la catedral donde se habían casado. La luz se filtraba por las pesadas puertas. El pecho de Isen se apretó. Eso no era obra de alguien insignificante. Era obra de alguien capaz de ver belleza donde otros solo ignoraban. Cerró el cuaderno rápidamente, avergonzado por haberse entrometido, pero las imágenes se grabaron en su mente. A la mañana siguiente, cuando Isabella lo saludó en el desayuno, casi habló, casi le daba las gracias, casi se disculpaba, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. En cambio, solo asintió. El frío en su voz se suavizó ligeramente. Por primera vez desde su matrimonio, Isen comenzó a ver a Isabella no como una carga, ni como una desconocida, sino como un misterio que había juzgado mal, y esa idea lo inquietó más de lo que quería admitir. El frágil equilibrio entre ellos se rompió una tarde. Cuando el pasado volvió a tocar la puerta, la familia Lancaster organizó una gran gala en su mansión. Invitaron a políticos, magnates y a la élite social. Candelabros de cristal brillaban sobre el salón. Los violines cantaban sobre el murmullo de las conversaciones. Entre la multitud estaba Cassandra Hale, la exprometida de Isen, una mujer de belleza impactante y encanto pulido. Se deslizó por el mármol con un vestido carmesí que atraía todas las miradas. Cuando fijó la vista en Isen, sonrió. Una mezcla de deseo y triunfo. Isen, susurró, apoyando su mano arreglada en su brazo, ha pasado demasiado tiempo. Veo que te has asentado. Sus ojos se desviaron con desprecio hacia Isabella, que permanecía a su lado en silencio. Las palabras dolieron, pero Isabella no reaccionó, mantuvo la calma, el rostro imperturbable, aunque su corazón se apretó por dentro. La voz de Cassandra resonó en el salón, lo suficientemente fuerte para que otros la escucharan. Debo admitir que me sorprendió tu matrimonio. De todas las mujeres que podrías haber elegido, terminaste con esta. Una ola de risas crueles recorrió el lugar. Las mejillas de Isabella ardieron, pero no bajó la cabeza. Apretó su cuaderno dentro del bolso y se dijo en silencio, mantén tu dignidad. Isen quedó paralizado, los labios entreabiertos, como si quisiera defenderla, pero su orgullo lo mantuvo en silencio. Su incapacidad de actuar dolió más que las palabras de Cassandra. Isabella lo miró con dolor silencioso. En ese momento, comprendió que él no la protegería. Más tarde, cuando la música cesó y los invitados se fueron, Isabella salió a la terraza del jardín. La luz de la luna plateaba su velo, abrió su cuaderno y dibujó el salón, escenario de burlas donde la habían humillado. Las lágrimas borraban las líneas del papel. Isen la encontró allí, los hombros temblando. Se acercó con la voz baja. Isabella, yo. Ella se giró bruscamente, la voz firme pero teñida de tristeza. No dijiste nada, dejaste que se rieran de mí, como si fuera menos que humana. ¿Sabes lo que se siente eso? El pecho de Isen se tensó, pero no encontró palabras para defenderse. Se había dicho que su matrimonio era solo un contrato, nada más, pero al ver su compostura rota,
Sintió un peso de culpa que nunca antes había conocido. Quizá esto fue un error. Susurró Isabella, cerró su cuaderno y lo pasó. Su vestido rozando el suelo de piedra. Si debo soportarlo sola, lo haré, no necesito tu lástima. Isen, solo quería tu respeto. Sus palabras cayeron como una espada. Isen quedó en silencio, bajo el cielo frío de la noche. Por primera vez, comprendió que su indiferencia no solo la había herido a ella, sino que también había revelado el vacío dentro de sí mismo. Cuando Isabella desapareció en la mansión, Isen apretó los puños. El eco de la risa de Cassandra y la voz temblorosa de Isabella chocaban en su mente. Ya no podía ignorarlo. Este matrimonio había comenzado como obligación, pero el precio de su silencio se había vuelto demasiado alto. Algo debía cambiar. Los días después de la gala fueron pesados y silenciosos. Isabella se mantenía apartada, en la biblioteca o en el jardín, cuadernos siempre en mano. Isen intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, sus ojos tranquilos y distantes le recordaban su fracaso. Había permitido que ella enfrentara sola lo que más necesitaba de él, y la culpa lo perseguía como una sombra imposible de esquivar. La tormenta finalmente estalló durante una subasta benéfica en el centro. El nombre de los Lancaster exigía su presencia. Isen e Isabella asistieron juntos. Aunque la distancia entre ellos parecía mayor que nunca, el salón brillaba con candelabros, risas y copas de champán, pero bajo el glamour, se sentía la malicia. Cassandra estaba allí de nuevo, con los ojos brillando de crueldad. Cuando la subasta se detuvo para la cena, se acercó a la mesa de Isabella, se inclinó, su voz empapada de veneno. Debes saberlo, Isabella, todos aquí ven a través de ti. No perteneces a este mundo, eres una sombra que se aferra al nombre de Isen, nada más. Las palabras llamaron la atención de las mesas cercanas. Algunos sonrieron, otros susurraron. La voz de Cassandra subió aún más. Quítate ese velo, que todos vean el rostro con el que Isen se vio obligado a casarse, que vean por qué te oculta. Un murmullo recorrió la sala. Isabella apretó su cuaderno con fuerza, sintió que su dignidad se deslizaba. Acorralada por la crueldad, su respiración temblaba, pero antes de que Cassandra pudiera alcanzar el velo, una mano firme se adelantó. Isen se levantó de su asiento, los ojos ardientes. Basta, Cassandra. Su voz atravesó la sala como un trueno. El salón quedó en silencio. No hablarás así a mi esposa, ni aquí, ni nunca. La multitud miraba en shock. Isen se colocó frente a Isabella, protegiéndola de todas las miradas. Por primera vez, no actuaba como un empresario protegiendo un acuerdo, sino como un hombre protegiendo a la mujer a su lado. La sonrisa de Cassandra se debilitó. Isen, no puedes estar hablando en serio. Mírala, mírate a ti misma. Respondió Isen, cortante. Todo lo que veo es crueldad vestida de seda. Isabella tiene más dignidad y fuerza en su silencio que tú en todo tu ruido. La sala estalló en susurros, pero a Isen no le importó. Se volvió hacia Isabella, su voz más suave. Isabella, ya no tienes que esconderte. Con manos gentiles, levantó su velo. La multitud jadeó de nuevo, pero esta vez por una razón distinta. El rostro de Isabella, liberado del velo, brillaba. No era la mujer fea que los rumores habían pintado. Sus rasgos eran delicados, pero fuertes. Sus ojos, firmes, llenos de un fuego silencioso. La verdad se difundió como incendio. La historia de que era poco atractiva no era más que una mentira, un arma creada por quienes la envidiaban y despreciaban. La expresión de Cassandra se torció mientras la multitud dejaba de reír. Ahora susurraban, admirados. Isabella permaneció inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había buscado probarse a sí misma, nunca le importó su aprobación superficial, pero en ese momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Justicia. Isen tomó su mano. Su agarre era firme, no por obligación, sino por elección. Desde este momento, dijo, con voz firme y lo suficientemente alta para que todos escucharan, nadie volverá a cuestionar quién eres. Eres mi esposa, y estaré a tu lado. Las lágrimas le picaron los ojos, no de debilidad, sino del peso de finalmente ser vista. El salón se difuminó a su alrededor mientras las palabras de Isen anclaban su corazón. Por primera vez desde que comenzó su matrimonio, no estaba sola. La noche de la subasta benéfica terminó con susurros persiguiéndolos hacia el aire fresco de la ciudad. El viaje en limusina de regreso a la mansión fue silencioso, pero ya no era un silencio de distancia. Era un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. Isen se sentó frente a Isabella, buscando su rostro. Ella mantenía la mirada en la ventana, su reflejo difuminado por las luces que pasaban. Al llegar a la mansión, Isabella avanzó rápidamente por el gran salón, sus pasos resonando en el mármol.
Isen la siguió, con el corazón latiendo con urgencia como nunca antes. La encontró en la biblioteca, el cuaderno de dibujos sobre la mesa junto a sus manos temblorosas. Isabella, dijo él, la voz baja. Ella levantó la mirada, los ojos brillando con fuerza y dolor. ¿Por qué ahora, Isen? ¿Por qué me defiendes esta noche? Cuando me dejaste humillarme antes, ¿crees que un acto de valor borra semanas de silencio? Sus palabras lo hirieron profundamente, pero no apartó la mirada. Se acercó, con tono firme: tienes razón, te fallé, dejé que mi orgullo y mi miedo me cegaran, pero esta noche, al verlos intentar destrozarte, comprendí que no podía quedarme en silencio más. No puedo verte enfrentar sola lo que mereces enfrentar acompañado. El pecho de Isabella subía y bajaba, su respiración irregular. ¿De verdad lo dices? ¿O es otra actuación para proteger el nombre de tu familia? Isen negó con la cabeza, su voz quebrándose por la sinceridad. No, esto no trata de contratos ni apariencias, se trata de ti. Te veo ahora, Isabella, veo tu fuerza, tu dignidad y la luz que llevas. Incluso cuando el mundo intenta aplastarte, fui un tonto por no verlo antes. Ella giró el rostro, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Quiero creerte, pero mi corazón no olvida las noches en que enfrenté su crueldad sola mientras tú callabas. No seré la caridad de nadie, si solo me ofreces lástima, no la necesito. Isen tomó su cuaderno y lo abrió con cuidado, los ojos recorriendo las páginas llenas de belleza y resiliencia. Se detuvo en el dibujo de las puertas de la catedral, la luz rompiendo la pesada madera. Le levantó la mirada, con la voz cargada: estos dibujos no son obra de alguien débil, son la visión de alguien extraordinaria. Isabella, no te compadezco, te admiro. Por primera vez, sus ojos titilaron con incertidumbre, sus muros vacilaron. Había soportado tanta duda y juicio que su instinto era protegerse. Sin embargo, frente a ella, la sinceridad de Isen presionaba sus barreras. Aún así, susurró las palabras. Son fáciles, Isen, lo que importa son las acciones. Él asintió, dando un paso atrás, cediéndole el espacio que necesitaba. Entonces te lo demostraré, cueste lo que cueste. Te probaré que no soy el hombre que permaneció en silencio, soy el hombre que estará a tu lado. Isabella cerró su cuaderno suavemente, los dedos rozando la cubierta. No respondió de inmediato, pero el silencio ahora tenía un peso distinto. No era rechazo, sino duda. La primera grieta en el muro de desconfianza había aparecido, y para Isen, eso fue suficiente para encender la esperanza. Esa noche, mientras Isabella se retiraba a su habitación, Isen permaneció solo en la biblioteca, mirando los jardines oscuros. Por primera vez en su vida, los negocios y las expectativas familiares no significaban nada. Lo único que importaba era la mujer que todos habían despreciado como fea, y que le había mostrado más fuerza que cualquiera que él hubiera conocido. Isen Lancaster había comenzado a enamorarse, y esta vez no había contrato que lo detuviera. Solo su corazón. Los días siguientes a la confesión de Isen estuvieron llenos de tensión no expresada. Por primera vez, Isabella permitió vislumbrar cambios en él. Se quedaba más tiempo en la mesa del desayuno. En lugar de salir corriendo con el teléfono pegado al oído, preguntaba por sus dibujos, no por cortesía, sino por genuino interés. Y cuando ella caminaba por los pasillos de la mansión Lancaster, notaba su mirada siguiéndola, no con indiferencia, sino con algo más suave, casi protector. Pero el mundo fuera de sus muros no se había vuelto más amable. Los rumores continuaban, alimentados por el despecho de Cassandra y los susurros de quienes envidiaban la repentina posición de Isabella. La mentira de que ella no era digna aún manchaba su nombre, empañando su reputación. Isabella se decía a sí misma que no le importaba, pero el peso de las escaleras y las crueles palabras presionaban su corazón con fuerza. El punto de quiebre llegó durante una conferencia de prensa organizada para anunciar una importante fusión empresarial. Las cámaras destellaban mientras Isen subía al escenario, su presencia imponente, su voz confiada. Isabella estaba a su lado, la postura calmada, pero el pecho apretado. En las primeras filas, los reporteros susurraban, sus ojos no en las palabras de Isen, sino en su rostro. Un reportero se levantó y preguntó con una sonrisa burlona: señor Lancaster, circulan rumores de que su matrimonio no es más que un contrato. Algunos dicen que su esposa se esconde tras él. Velo porque siente vergüenza. ¿Qué tiene que decir sobre eso? La pregunta cayó como una espada. Se escucharon jadeos por la sala. Las manos de Isabella se cerraron a los lados, el cuaderno presionado contra su pecho. Sintió todas las miradas sobre ella, esperando que Isen la ignorara de nuevo, pero esta vez fue diferente. Isen dio un paso adelante, su voz firme y poderosa: se equivocan.
declaró. La sala quedó en silencio. Este matrimonio no es un contrato, no es una fachada, y mi esposa no se esconde porque tenga vergüenza. No tienen nada de qué avergonzarse. Si alguien debe sentir vergüenza, son aquellos que se burlaron de ella, quienes difundieron mentiras para derribarla. Un murmullo recorrió la multitud. Isen se volvió hacia Isabella, sus ojos inquebrantables. Isabella Lancaster es mi esposa, es la persona más fuerte que conozco, y se ha mantenido con dignidad mientras el mundo intentaba destruirla. Hoy, yo me pongo de su lado. Tomó su mano y la levantó frente a las cámaras. Quisieron un pronunciamiento aquí en Island. No permitiré que nadie hable de ella con crueldad jamás. Las cámaras estallaron en destellos, los reporteros se apresuraron a capturar cada ángulo. Por primera vez, el mundo vio a Isen no como el frío e intocable millonario, sino como un hombre defendiendo a la mujer a su lado con convicción. Cassandra, que se había ubicado entre los invitados, palideció de furia. Sus mentiras cuidadosamente tejidas se desmoronaron en un instante. La misma multitud que antes se reía de Isabella ahora murmuraba admirada, sus miradas cambiando del desprecio al asombro. Después de la conferencia, cuando las luces se apagaron y las cámaras fueron guardadas, Isabella se volvió hacia Isen, la voz temblando. ¿Por qué hiciste eso? Su respuesta llegó sin titubeos: porque era la verdad, y porque no podía soportar verte cargar este peso sola más tiempo. Ella bajó la mirada, el corazón atrapado entre la incredulidad y la esperanza. El mundo no cambiará de la noche a la mañana, Isen, no, admitió él. Pero yo sí cambiaré, y me aseguraré de que vean quién eres realmente. Isabella apretó su cuaderno, los dedos rozando la página con las puertas de la catedral dibujadas abiertas de par en par. La grieta de luz que alguna vez dibujó ya no era un sueño, comenzaba a sentirse real. Por primera vez desde su unión, se permitió imaginar un futuro no atado a contratos, sino a elección, y mientras la mano de Isen se apretaba a la suya, el peso de la justicia y la reivindicación se posó sobre ambos. El mundo había intentado etiquetarla, disminuirla, pero juntos habían convertido la crueldad en un escenario para la verdad. La tormenta de rumores tras la conferencia fue intensa, pero breve. Durante semanas, los tabloides reprodujeron el momento en que Isen levantó la mano de Isabella ante el mundo. Las fotografías de su rostro descubierto ocuparon los titulares, pero lo que captó la atención no fue la revelación de su belleza, sino la fiereza con la que Isen la defendió. Por primera vez, la narrativa cambió. Los susurros de fealdad e indignidad comenzaron a perder su veneno. En su lugar, surgieron preguntas sobre respeto, resiliencia y la silenciosa dignidad que Isabella había llevado todo ese tiempo. Dentro de la mansión Lancaster, la vida cambió de formas más profundas que los rumores exteriores. Las paredes que antes resonaban con silencio ahora llevaban rastros de risa. Isen ya no desaparecía en su estudio hasta la medianoche. Se unía a Isabella en la biblioteca, a veces en silencio, a veces preguntando por sus dibujos. Escuchaba mientras ella explicaba el significado detrás de cada línea, de cada imagen. Poco a poco, ella le permitió ver las partes de sí misma que había protegido con tanto cuidado. Una tarde, Isen la encontró en el jardín, arrodillada en la tierra junto a las rosas que había plantado con el jardinero meses atrás. Las flores comenzaban a florecer, delicadas pero resistentes a las estaciones cambiantes. Isabella rozó suavemente los pétalos con la mano, y Isen se agachó a su lado. ¿Han sobrevivido?, murmuró ella. Sí, dijo él, con los ojos más en ella que en las flores. Como tú. Ella lo miró, sorprendida por la suavidad en su tono. Por primera vez, vio no al aire frío de un millonario, sino a un hombre dejando caer la armadura del orgullo y el miedo. Alcanzó su mano, con tierra y todo, y la sostuvo firmemente. Isabella, dijo en voz baja, no puedo cambiar el pasado, no puedo borrar las veces que te fallé, pero no volveré a fallarte. Quiero que este matrimonio sea más que un contrato. Quiero que sea real. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Había anhelado escuchar esas palabras durante tanto tiempo, que oírlas ahora se sentía casi irreal. Lentamente retiró la mano, con la voz temblorosa. Las palabras no son suficientes, Isen. La confianza no se construye en una sola noche. Él asintió. Entonces dame tiempo. Déjame ganármela día a día. Y así lo hizo. Isen comenzó a estar no solo a su lado en público, sino con ella en los rincones silenciosos de la vida. Cuando ella dibujaba, él preguntaba para aprender. Cuando ella leía, él se sentaba a su lado, absorbiendo la calma que antes había ignorado. Cuando ella sonreía al personal, él reflejaba su amabilidad, dándose cuenta de lo frío que había sido con quienes servían en su casa. Poco a poco,
Se reconstruyó a sí mismo, no para el mundo, sino para ella. La prueba final llegó semanas después, cuando Cassandra, desesperada y furiosa, intentó un último golpe. Organizó una reunión de élites, con la intención de acorralar a Isabella. Con palabras crueles, pero esta vez, cuando la voz de Cassandra goteó veneno por la sala, Isen no esperó la reacción de la multitud, avanzó de inmediato, declarando con claridad inquebrantable: mi esposa no necesita tu aprobación. Cassandra nunca la necesitó. La única vergüenza en esta sala es tuya. El silencio que siguió fue absoluto. Cassandra, despojada de su influencia, se marchó humillada. Isabella observó con asombro, no porque Isen hubiera silenciado a Cassandra, sino porque lo hizo sin titubear. Sus acciones hablaron las palabras que él le había prometido. Esa noche, al regresar a la mansión, Isabella se quedó en el balcón mirando las luces de la ciudad. Isen se unió a ella. El aire fresco de la noche envolviéndolos, le tendió su cuaderno de bocetos, que ella había dejado en la biblioteca. Una vez dibujaste puertas, dijo suavemente, abriendo la página con el dibujo de la catedral. Puertas pesadas con luz filtrándose a través de ellas. ¿Cómo lo recuerdas? Ella asintió, con los ojos vidriosos. Isen colocó el cuaderno en sus manos. Esa luz, siempre fuiste tú. Entraste en mi vida cuando yo no podía verla, y lo cambiaste todo. Isabella, ya no quiero un matrimonio por conveniencia, quiero un matrimonio por elección. Mi elección, tú. Su aliento se detuvo. Él se arrodilló entonces, no con la arrogancia de un millonario, sino con la humildad de un hombre que finalmente había aprendido el valor del amor. Isabella, te quedarás conmigo, no por obligación, no por la familia, sino porque podemos construir algo real juntos. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero su sonrisa se abrió paso. Susurró: sí, Isen, me quedaré contigo. Él se levantó, abrazándola, y por primera vez, su abrazo no fue una fachada, sino el comienzo de algo verdadero. Meses después, volvieron a estar en una catedral, pero esta vez por elección. No había contratos, ni negocios, ni susurros de obligación, solo votos pronunciados con sinceridad. Isabella caminó por el pasillo sin velo, su belleza radiante y su dignidad brillaban más que cualquier joya. Los ojos de Isen nunca la dejaron mientras juraba: esta vez te tomo como mi esposa, no porque deba, sino porque no puedo imaginar la vida sin ti. Cuando sus manos se entrelazaron, los aplausos retumbaron en la sala. El mundo exterior finalmente había visto la verdad. El amor había crecido donde antes prosperaba el juicio, y al salir juntos por las puertas de la catedral, la luz del sol iluminando su camino, Isabella abrió su cuaderno de bocetos una vez más. En una página nueva, dibujó dos figuras caminando lado a lado a través de puertas abiertas, ya no atadas a sombras. Su historia había comenzado con un matrimonio arreglado y rumores crueles, pero terminó con un amor elegido libremente, un amor probado, defendido y demostrado. Para Isen e Isabella Lancaster, el contrato había desaparecido. Lo que permanecía era una promesa sellada, no en papel, sino en el corazón.